Audiencia pública del Pleno Jurisdiccional del Tribunal Constitucional, Lima, 2 de septiembre, por el magistrado, señora Nancy Carnero Romero, integrada por los magistrados señores Alex Pampa Tamata y Yomaida Humo Wari. Del Pleno del Tribunal Constitucional programada para la fecha. Señor relator, sírvase dar cuenta de las causas. Buenos días, señora presidenta, señores magistrados. En la fecha, recurso de agravio constitucional interpuesto por don Fernando Espinosa Jacinto, abogado de doña Margarita María Rímac Albornoz, contra la resolución de Fojas del 2020, expedida por la Segunda Sala Penal de Apelación de la Corte Superior de Justicia de Ancash, que declaró infundada la demanda de habeas corpus de autos a solicitud del abogado de la parte de Carlos Cachay López. Señor abogado, puede hacer uso de la palabra. Señor magistrado, buenas tardes. En mi calidad de abogada, representante de doña Margarita María Rímac Albornoz, habeas corpus contra el actual alcalde de la Municipalidad Provincial de Huaraz, el señor Eliseo Roy Maustino Ángeles, donde solicito la demolición y el retiro total del parque construido en el frontis del domicilio de mi patrocinada, ubicada en el otro 4B, Distrito Provincia de Huaraz, Departamento de Ancash. Sin embargo, en la fecha 2 de marzo del 2020, fue expedido por la Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Ancash, declarando infundada la demanda de habeas corpus. Como recordatorio, saber que todo sucedido tiene cientos de más defendidos, tanto si fueran vulnerados por otra persona natural o por incluso alguna entidad que los vulnere. En este caso, se ha violado el derecho de propiedad, de acuerdo al artículo 923 del Código Civil. Señala que la demandante infiere, sin razón alguna, que sea el Tribunal Constitucional ha entendido que salvaguardar el derecho de libertad del tránsito en los supuestos en los cuales se impida la legitimidad e inconstitucionalmente al acceso al propio domicilio. Debe pasar por verificar si el recinto respecto del cual, pues en el ámbito de tutela de ese derecho no puede extenderse a cualquier espacio físico respecto del cual la persona tenga a su disposición, sino aquel que sea elegido por la propia persona para habitar como morada, espacio que debe contar con elementos que releven el carácter de su vida privada, delimitando de este modo, teniendo claro, conforme a lo indicado, que los derechos tutelados por el proceso de habeas corpus son la libertad personal y los derechos conexos a esta. La Constitución y el Código Procesal Constitucional han desarrollado algunos supuestos que deben protegerse a través de dicha vía. Eso sería todo. Muchas gracias. ¿Réplica? Abogado de la parte demandada, por favor. Buenos días, señor magistrado. En representación de la Procuraduría de la Municipalidad Provincial de Huaraz, solicito se desestime el recurso de agravio constitucional bajo los siguientes fundamentos. Ante esta denuncia formulada por la señora Margarita, señor magistrado, y en mi condición de procurador, debo indicar lo siguiente. El lugar de la ejecución de la mencionada obra, denominada Creación de los Servicios Deportivos y de Creación del Barrio de Bellón Bajo del Distrito de Huaraz, se ha realizado en una zona que constituye un predio de dominio público,
y al estar enmarcado en esta figura legal, el área donde se ubica esta obra, señor magistrado, estas son las que se destinan al uso de toda la comunidad, a todas las personas que viven en el lugar indicado. Para este caso, que los bienes del dominio público no son enajenables, ni embargables, ni están sujetos a prescripción. Solo pueden ser desafectados por ley o por un acto administrativo autorizado por ley. Cabe indicar que esto está estipulado en el artículo 73 de la Constitución Política del Perú. La obra en cuestión cumple, además, con los requisitos exigidos y las especificaciones de carácter técnico, ello indicado en el informe 0307 del 2019, de fecha 31 de diciembre del mismo año, emitido por el ingeniero Benigno González García en su condición de subgerente de ejecución de obras de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad Provincial de Huaraz. El inmueble tiene como acceso peatonal una vía de aproximadamente entre 1,20 m y 1,30 m, lo que tiene dos salidas. A su vez, por consiguiente, la señora Margarita, denunciante de este caso, no puede alegar que se le está privando de su libertad de tránsito, ya que cuenta con todos estos accesos en mención. La obra sirve, además, como un campo deportivo, tiene juegos infantiles y se encuentra enrejado por medidas de seguridad y su acceso es público al lugar. Cuando hablamos de derecho de libertad de tránsito, debemos precisar, señor magistrado, que nuestra Constitución establece expresamente en su artículo 200, inciso 1, que el habeas corpus procede cuando se amenaza el derecho a la libertad individual o los derechos constitucionales conexos a ellas. A su vez, en el artículo 1 del Código Procesal Constitucional establece que los procesos constitucionales de habeas corpus tienen por finalidad proteger los derechos constitucionales, reponiendo las cosas al estado anterior a la violación o amenaza de violación de un derecho constitucional. Respecto a la facultad de libre tránsito, debo indicar, señor magistrado, comporta el ejercicio del atributo del ius movendi et ambulanti, es decir, supone la posibilidad de desplazarse autodeterminativamente en función a las propias necesidades y aspiraciones personales a lo largo y ancho del territorio, así como a ingresar o salir de él, cuando así la persona lo desee. Está indicado o está citado en la sentencia emitida en el expediente 02876 del 2005 del Tribunal Constitucional. La libertad de tránsito también comprende aquellos supuestos en los cuales se impide ilegítima e inconstitucionalmente el acceso a ciertos lugares, entre ellos el propio domicilio. Esto indicado en la sentencia emitida en los expedientes 059-70 de 2005 del Tribunal Constitucional y 07455 del Tribunal Constitucional. Muchas gracias, magistrado. La abogada de la parte demandante, ¿tiene algo que acotar? Yo le tengo una pregunta al abogado defensor. Quiero saber que nos dé un informe sobre el terreno que está construido el parque. Sí, señor magistrado. La obra, en mención, en primer lugar, cuenta con los requisitos exigidos y las especificaciones de carácter técnico para la ejecución de este complejo deportivo, lo cual se encuentra pues registrado en el informe 307 de 2019, lo cual ha sido pues redactado y elaborado por el ingeniero gerente de la subgerencia de ejecución de obras de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad de Huaraz. Asimismo, para la ejecución de la presente obra, se cuenta pues con el registro en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, toda la documentación respecto a este lugar en donde pues se toma este registro como un área verde, por definición, que viene a ser igual a una situación de recreación pública, el cual se define como un equipamiento estructural de la propiedad pública. Esto significa que toda la documentación para la ejecución de la presente obra
está en regla, señor magistrado. Tanto tenemos los estudios técnicos y los registros, pues, en los registros públicos, como, pues, tiene que ser toda obra pública de ejecución por la entidad edil. Gracias. Voy a continuar con el análisis del caso como vocal. En el caso en concreto, la recurrente refiere que la municipalidad demandada ha realizado la construcción de una obra denominada creación del barrio Villón Bajo al distrito de Huaraz, en el frontis de su domicilio, obra que por su ubicación limita la libre circulación por las zonas y el acceso del ingreso y salida de su domicilio. Asimismo, sostiene que producto de dicha construcción se encuentra obligada a transitar metros de ancho para alcanzar la vía pública. Más cercana, finalmente asevera que debido a la cuestionada construcción no puede abrirlo por completo las puertas del inmueble en donde reside la señora Margarita. La documentación que obra en autos, este Tribunal Constitucional nota que no existe controversia respecto a que la construcción realizada en el frontis del domicilio de la recurrente es una obra de naturaleza pública. Asimismo, advierte que la recurrente puede ingresar la construcción objeto de controversia, la misma que conecta también a otras vías alternas ubicadas en las zonas. En efecto, se aprecia que la construcción de la obra en cuestión no ha afectado ni modificado dicha vivienda de la demandante. Esto es así porque la referida construcción se ha llevado a cabo sobre una área distinta a la de la vereda natural que le corresponde a doña Margarita María Rimag Albornoz para acceder a su domicilio. Caso no se ha producido una afectación o restricción alguna del derecho a la libertad de tránsito. Con relación a los alegatos vinculados a que la cuestionada construcción no le permite a la recurrente abrir por completo las puertas del inmueble en donde reside, este tribunal, pues conforme se aprecia las fojas 17 de autos, se tiene que entre la puerta de su vivienda y la obra en cuestión existe suficiente distancia que permite su uso sin dificultad alguna. Por todo lo cual, no se advierte conforme a lo expresado en los fundamentos que anteceden, no obran en autos elementos objetivos que informen de manera manifiesta que la recurrente se encuentra impedida de acceder al inmueble que constituye su domicilio. En nuestra doctrina, como indica Sagués Néstor Pedro, Derecho Procesal Constitucional, Habeas Corpus, volumen 4, Buenos Aires, establece que el ejercicio de este derecho es fundamental en consideración a la libertad inherente a la condición humana, pues es una condición de la persona, cuyo sentido más elemental radica en la posibilidad de transitar en las vías y los espacios públicos. Sin embargo, de ello no puede aseverarse que el derecho sea absoluto, sino que tiene que ejercerse según las condiciones que cada titular del mismo posee, según las limitaciones que se deben observar. No solo cuando una persona por sí misma impide libre desplazamiento a otra, sino también cuando coloca injustificadamente obstáculos materiales que restringen el ejercicio del derecho a libre tránsito. Así también, la finalidad del habeas corpus restringido tenemos en nuestra jurisprudencia. El derecho a libre tránsito es un elemento conformante de la libertad y una condición indispensable, y que esta facultad de desplazamiento se manifiesta a través del uso de las vías de naturaleza pública o de las vías privadas o de uso público, derecho que puede ser ejercido de modo individual de la utilización de herramientas tales como vehículos motorizados, locomotores, entre otros.
Asimismo, tenemos los criterios para la procedencia del habeas corpus restringido respecto al libre ingreso y salida de domicilio. En el expediente 06558-2015, 3 criterios que se debe tomar en cuenta para determinar el análisis de procedencia del habeas corpus restringido cuando se presente ante el caso de restricción al ingreso o salida del domicilio. Primero, determinar si el inmueble respecto del cual se exige el acceso o salida es el domicilio del agraviado con la condición de propietario u ostente el título de posesión sobre el inmueble, sino que basta con que tenga la condición de domiciliado en dicho lugar, por lo que puede ser el propietario, un poseedor, un inquilino, u alojado, etc. También, segundo, debe acreditar, dependiendo de la naturaleza del caso, dependerá acreditarse una justificación razonable y que solo será improcedente el pedido cuando exista plena certeza que la persona que reclama no habita en determinado lugar. Y por último, verificar si se está ante un caso de restricción. Luego de determinar si la vivienda es el domicilio del agraviado, lo que corresponde es verificar si existe una restricción total de ingresar o salir de la vivienda por las puertas destinadas para ello. El acceso debe ubicarse de cara a una vía pública o vía privada, de uso común. Los 3 criterios precedentes se pasará al análisis de fondo del proceso de habeas corpus a fin de determinar si las restricciones a la libertad de tránsito por la imposibilidad de ingreso y salida de domicilio son inconstitucionales. Por los fundamentos, ¿no? El Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú, resuelve declarar infundada la demanda.